Hola, mi nombre es Gabriel. Qué bueno que puedas estar viendo este video o escuchándolo. Soy parte de la Iglesia Dios es Amor, ahí por calle Jerónimo del Barco 927, San Francisco, Córdoba. ¿Te preguntaste alguna vez qué consecuencias tiene el pecado? La Biblia afirma esto: todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Son palabras de Jesús. Jesús dijo: de verdad les digo, todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Quizás pensamos, bueno, no, esclavo del pecado es aquel que es esclavo del alcohol, aquel que es esclavo de las drogas, o alguien que está preso. Sin embargo, Jesús dice: el que hace pecado es esclavo del pecado. Y si no, para darnos cuenta es fácil, hay que intentar dejar de pecar, una semana, un mes. ¿Se podrá? Es imposible, porque la Biblia lo afirma: somos esclavos del pecado. Y te quiero compartir 4 consecuencias que trae el pecado a nuestra vida. Y para hablar de esto nos tenemos que ir al principio. Adán y Eva en el huerto del Edén, Dios les dice: no deben comer de ese fruto. Estaba prohibido comer de un fruto en particular. Sin embargo, Adán y Eva comen de ese fruto y van a empezar a vivir 4 consecuencias profundas que trae el pecado. Dice ahí en Génesis capítulo 3, el versículo 9 y 10, te los leo. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Adán y Eva habían comido el fruto prohibido y lo primero que sintieron es la primera consecuencia del pecado: vergüenza. Y a través de esa vergüenza buscaron un lugar donde esconderse de la presencia de Dios, y Dios los empieza a buscar y les hace una pregunta: ¿dónde estás tú? Qué bueno que te puedas hacer vos esta pregunta: ¿dónde estás en relación con Dios? Y dice que esta primera consecuencia que sintieron lo llevó a esconderse, lo llevó a alejarse de la presencia de Dios. Es la vergüenza que sentimos todos nosotros alguna vez. El pecado trae vergüenza a nuestra vida, vergüenza que incluso sentimos antes de pecar y por eso nos escondemos. ¿Te escondes para pecar? O después de pecar, ¿quién quisiera contar sus peores pecados? Nadie, porque la vergüenza es un sentimiento horroroso y nos moriríamos de vergüenza si alguien se enterara de nuestros peores pecados, esos que no les quisiéramos contar a nadie. Bueno, Dios lo sabe. Y por eso también para pecar nos escondemos de Dios. La primera consecuencia que trae el pecado es la vergüenza. La segunda consecuencia que trae el pecado a nuestra vida es la separación de Dios. Por eso Dios, buscando al hombre, le pregunta: ¿dónde estás? El hombre se había ido, se había escondido, había encontrado la forma de tapar su pecado. Dice el versículo 10 y 11: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieses? ¿Sabes qué pregunta, no? Que Dios mismo te pregunte: ¿vos acabás de mentir? Que Dios mismo te pregunte: ¿vos acabás de robar? ¿Acabás de ver eso que no corresponde? Qué vergüenza sentiríamos en la primera consecuencia, pero a la misma vez, qué separación, qué lejanía que sentimos de Dios por nuestro pecado. La primera relación afectada por nuestro pecado es nuestra relación con Dios. Sentimos una separación, una lejanía de Dios. Y entonces cuando pecamos, buscar a Dios no es lo primero que quiero hacer, sino que quiero alejarme de Dios, esconder mi pecado, y como hicieron Adán y Eva, tratar de coser hojas de higuera para tapar mi pecado y hacer como que nunca existió. Lo que menos queremos es pensar en Dios. Y antes de confesar a Dios nuestro pecado, de humillarnos, de reconocer nuestra miseria, preferimos culpar. Y entonces ahí se empezaron a culpar unos a otros, y Adán culpa a su mujer de su propio pecado, y la mujer culpa a la serpiente del pecado. En realidad la relación con Dios ya estaba rota, se siente así. Es la segunda consecuencia
que trae el pecado a nuestra vida. Pero hay una tercera consecuencia, que es aún peor que las otras dos, y es el sufrimiento. El pecado trae vergüenza a nuestra vida, trae una separación de Dios, pero también trae sufrimiento a nuestra vida. Dios, a partir del versículo 14, dice que Dios empieza a castigar. Castiga a la serpiente, castiga a la mujer y le dice: multiplicaré el dolor en tus preñeces, el hombre se enseñoreará de ti. Castiga al hombre y le dice: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Sufrimiento, sufrimiento y más sufrimiento es una consecuencia del pecado. Y quizás ya lo viviste en tu vida. El sufrimiento por causa del pecado. Malas decisiones que nos arrastraron al sufrimiento. Quizás sufrimiento familiar, sufrimiento personal, sufrimiento físico, sufrimiento emocional, causado por el pecado. En cuarto lugar, lo que produce el pecado fueron sanciones. Y quiero que veamos el amor de Dios en esta decisión. La Biblia dice que Dios ve que Adán y Eva ya habían pecado, ya habían comido de ese fruto que no debían comer, pero todavía había un árbol en el huerto del Edén, que era el árbol de la vida. Dios dice que no alargue su mano el hombre, coma del árbol de la vida y viva para siempre. Parece una mala decisión de Dios o algo negativo que Dios eche a Adán y Eva del huerto del Edén. Sin embargo, está todo el amor de Dios puesto en esta sanción que reciben. ¿Por qué? Porque la idea era que no vivan para siempre en ese estado de separación de Dios. El hombre, si comía de ese árbol, iba a vivir para siempre lejos de Dios, para siempre en vergüenza, en separación y en sufrimiento. Sin embargo, Dios los echa del huerto del Edén. Y echados, entonces, está la opción de lo que nos pasa hoy a todos. Tenemos 70, 80, podemos llegar a vivir 100 años, pero un día vamos a morir. Y ese tiempo, esos años, tenemos para arreglar nuestra relación con Dios. El pecado trae sanciones a nuestra vida, pero son parte del amor de Dios. Tenemos la oportunidad de arreglar nuestras cuentas con Dios. Empezamos diciendo: si alguno hace pecado, es esclavo del pecado. Sos esclavo del pecado. ¿Lo sabías? Te produce vergüenza, te produce sufrimiento, te produce sanciones. Pero sabes que sobre todas estas cosas, Dios tiene sanciones para nuestra vida, que nos dan la oportunidad de salvar nuestra vida de nuestros propios pecados. La Biblia afirma: la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Mira, Dios no sacó las consecuencias del pecado de Adán, de Eva, de la serpiente. El castigo lo recibieron, el sufrimiento fue el mismo. Pero en Dios tuvieron su salvación y su perdón. También vos hoy tenés la oportunidad de lavar tus pecados en la sangre del Hijo de Dios, Cristo, que nos puede limpiar de todos pecados. Termino con esta pregunta. ¿Sentiste vergüenza alguna vez por tu pecado? Si mirás para atrás, ¿podés ver sufrimiento en tu vida por tus pecados? Te invito a mirar a Dios y a encontrar la solución de tu pecado, la sangre de Cristo. Acércate a Dios, pedile perdón por tus pecados, reconoce que Él, solamente Él, Cristo, murió en nuestro lugar para limpiar nuestro pecado, para darnos vida eterna. Que Dios te bendiga. Vamos a dejar el teléfono de contacto para que vos te puedas comunicar por cualquier duda o consulta que tengas. Muchas gracias por prestar atención a este video y que Dios te bendiga.